bien. Estamos ya en nuestra transmisión de hoy, jueves, como cada semana, en su programa Anestesia y Más. Buenas noches a todos, amigos que nos sintonizan, que están siempre ahí en la espera de nuestro programa. Soy la doctora Stephanie Núñez y mi hermano y compañero, el doctor Jonathan Castro. Buenas noches, hermano. Buenas noches, Stephanie. Qué bueno que estamos hoy compartiendo otra vez en Anestesia y Más. Así es. Encomendamos este programa y como siempre a la presencia del Altísimo para que Él sea el guía de nuestras vidas y de todos ustedes que siempre están ahí sentados esperando esta transmisión de cada semana y que en ocasiones, unos domingos, en una transmisión especial. Y esta noche, ya casi finalizando nuestra entrega, traemos un amigo, compañero y hermano de labor. ¿A quién tenemos, hermano, esta noche? Bueno, hoy nos acompaña el doctor Onelio Tejeda, que es un cirujano, como tú dices, hermano y amigo, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, estudiado medicina y luego hace un posgrado en cirugía y laparoscopía en lo que tiene que ver el hospital, nuestro antiguo Morgan, ¿verdad que sí? El Luis Eduardo Aybar. Y allá hace su formación como cirujano laparoscopista, también entrenamiento por la Universidad de Chicago Northwestern en cirugía laparoscópica ginecológica también, así que es una persona que se desarrolla en el ámbito de la cirugía y hoy nos acompañará hablando de un tema sumamente interesante. ¿De qué vamos a hablar, Stephanie, esta noche? Y hoy traemos un tema sumamente importante para todos nosotros que estamos en el ardor del área quirúrgica y otras especialidades también que tienen que ver con las emergencias de los abdomen quirúrgicos, estos emergenciólogos que son los que le dan esa entrada importantísima de un recibimiento al paciente, ya sea clínico o quirúrgico. Y porque vamos a tratar este tema de la influencia en la pandemia con el manejo de este abdomen quirúrgico. Como estamos en tiempos de esta covidianidad, es importante conocer y las pinceladas que los cirujanos conocen más que nosotros de la parte ya clínica o quizás no directamente con identificar estos casos en cualquier circunstancia desde nuestros hogares, porque es la labor que viene siendo desde el programa de Anestesia y Más, darles esas pinceladas a ustedes, radios escuchas, para que sepan qué hacer y dónde dirigirse y a quién buscar. Lo primero saludarte, ¿cómo estás? Y saluda a nuestra teleaudiencia y luego entonces entramos en materia inmediatamente. Muy buenas noches, doctor Jonathan Castro, y muy buenas noches a la compañera Stephanie Núñez. En primer lugar, darle las gracias por su invitación a su programa y en segundo lugar, y no menos importante, felicitarle por el programa que cada jueves ustedes realizan y de igual forma agradecerle la conexión a cada uno de sus invitados y de las personas que lo siguen a ustedes. Así es. Desde ya decimos que vayan compartiendo esta transmisión. Nosotros estamos a través de Cabina 34 Radio, también a través de sus aplicaciones en el Play Store como TuneIn, buscan Cabina 34 Radio y ahí estarán escuchando este hermoso conversatorio con nuestro hermano el doctor Onelio Tejeda para nutrirnos y nutrir a toda la población y todos los radios de escuchas de Anestesia y Más. Compartan la transmisión, vean a su amigo y hermano que quizás muchos no tienen mucho tiempo sin verlo. Aquí está el doctor Onelio Tejeda, que tiene un buen fan club por ahí. He sabido de eso para sus pacientes. Cuando vieron que era él que venía. Exactamente, todos esos pacientes quirúrgicos que han pasado por una mano bien preparada de allá del Morgan, antiguo Morgan. Así es. Vamos a conversar con él. Claro.
Entrando en materia inmediatamente, nos gustaría primero que nos aclares bien a nuestros oyentes lo que es un abdomen agudo, cómo podemos decir que alguien que tiene un dolor en su casa llega a ser un abdomen agudo y posiblemente pasar a un abdomen agudo quirúrgico. Bueno, mira, de forma general, el abdomen agudo es cualquier dolor abdominal de inicio súbito. Ahora bien, nosotros en el área de la emergencia, principalmente los emergenciólogos, son los encargados de dividirlo en abdomen agudo quirúrgico o abdomen agudo clínico. El abdomen agudo clínico es mucho más frecuente, es decir, del 100% de los pacientes que van a la emergencia, es muy probable que el 90% y hasta el 95% de estos son abdomen agudo clínico. En los que nosotros actuamos son en abdomen agudo quirúrgico y la forma de identificar uno de otro es totalmente fácil. Cualquier paciente que llega vía emergencia y con una buena hidratación, se supone que en las primeras 6 horas debe mejorar. En caso de que no mejore, estos pacientes se consideran como abdomen agudo quirúrgico. Entonces de ahí le hacemos el grupo de analíticas, estudios de imágenes para descartar y quedarnos con un diagnóstico con el que se debe llevar a cirugía. Ok. ¿Existen algunos factores que influyen en que la persona pueda tener este tipo de diagnóstico? Factores de que, bueno, en Externos. cuanto hay diferentes factores, claro que sí. En cuanto a los factores, hay que ver de qué sufre el paciente, hacer una buena historia clínica para poder dar en contraste con el abdomen agudo quirúrgico que en realidad estamos tratando de diagnosticar. Así Sería es. lo más común que un paciente se enfrenta luego de que yo estoy en una emergencia, me hidratan, pasan las 6 horas, no mejoro. ¿Cuáles son las primeras cosas que ustedes piensan? ¿Cuáles son las primeras patologías que se presentan o las más comunes? En un 85% nosotros pensamos siempre en apendicitis aguda. Ese es el diagnóstico número 1 por el cual los pacientes acuden a la emergencia. Apendicitis aguda. Ya en otros casos, quizá algún diagnóstico, dependiendo ya sí de la morbilidad que tenga el paciente, ya puede ir agudizándose el cuadro o siendo otro diagnóstico, alguna enfermedad más compleja. Bueno, de hecho, por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedades ulceropépticas no es tan común hoy día por, por la facilidad que tienen con los tratamientos, pero anteriormente las perforaciones gástricas eran muy frecuentes. Los pacientes que hacían abuso de tratamiento, los AINES principalmente, y en los pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente, lo más frecuente son las bridas y adherencias. Obstrucciones intestinales por bridas y adherencia. Y de igual forma, los pacientes ya añosos, aunque en la actualidad ya no tiene que ver tanto la edad, los pacientes con adenocarcinoma de colon, que también acuden por obstrucciones intestinales. Las hernias internas, también pacientes que tienen más rotación intestinal. Okay. Son pacientes que van mucho porque dicen que yo una vez me dijeron que tenía una piedra en los riñones o que tenía la vesícula medio grande. Entonces, también esos son diagnósticos que pueden confundir o pueden llegar uno a pensar que es un abdomen agudo quirúrgico. Sí, de hecho, sí. De hecho, por ejemplo, esos pertenecen al grupo de los abdomen agudo clínico. Los pacientes que vienen con litiasis renal, pero la característica del dolor de los pacientes que tienen litiasis renal es un dolor tipo cólico, es un dolor intermitente. Los pacientes que tienen abdomen agudo quirúrgico, el dolor es constante y va ascendiendo. De igual forma, los pacientes que tienen litiasis o colecistitis litiásica empiezan con dolor en hipocondrio derecho y te dicen que el dolor, tienen varios días con ese dolor y generalmente el dolor se le intensifica con la ingesta de alimentos. Es lo que Entonces, ¿en qué influye lo que es la pandemia, el COVID-19 en el manejo de estos pacientes? Bueno, mira, en términos generales, la identificación y la indicación del procedimiento quirúrgico en sí mismo no debe ser influenciado por la presencia de COVID, porque los pacientes que tienen, por ejemplo, apendicitis,
van a ir con la misma clínica de apendicitis. Uno no debe, el cirujano y el médico que está en la emergencia no debe dejarse influenciar por el COVID, porque el manejo y el tratamiento debe ser el mismo con el que nosotros nos entrenamos. Ahora bien, hay que tener en cuenta, por ejemplo, con las patologías abdominales, que los pacientes que tienen COVID, los pacientes con COVID, hacen síntomas extrapulmonares. E incluso hay estudios que dicen que del 12 al 61% de los pacientes con COVID pueden transcurrir o pueden presentar algún síntoma abdominal. Por eso vemos que algunos de estos presentan diarrea, anorexia, vómito, y eso no debe influenciarnos. Lo que sí debemos utilizar o tener pendiente que son pacientes que tienen una comorbilidad asociada, que es el COVID, y manejarlo en base a, y no olvidar, porque en realidad la enfermedad está con nosotros y probablemente se vaya a quedar para toda la vida. Pero tenemos que tener pendiente que de una u otra forma hay que llegar al diagnóstico y hay que hacerle un tratamiento oportuno, porque mientras más tiempo se pierde o se dilata, empezar si tiene COVID o no, sí, hay medidas que debemos utilizar y están ahí para la evaluación de cada uno de esos pacientes. Sí es. Desde ya estamos observando las personas que se están conectando a esta transmisión. Compartan la transmisión que estamos llevando con el doctor Onelio Tejeda. Un tema muy importante, porque mayormente la población, doctor, sin temor a equivocar, siempre acude a la emergencia por estos tipos de dolores, que quizás puede ser confundido, que no necesariamente sea un abdomen quirúrgico, como usted bien refería, y por eso es que traemos a colación este tema de suma importancia para la población. ¿Por qué? Porque el dominicano, como decía usted que hacían anteriormente, muchas úlceras, muchas perforaciones gástricas, porque nosotros abusamos de los medicamentos y de todo el que nos indica algo lo tomamos. Entonces ya esa es una parte previsoria y es de suma importancia a la hora de conocer el paciente cuando llega a la emergencia. Creo que es una de las preguntas que ustedes más realizan. ¿Toma mucho medicamento? Sí, claro, es así. De hecho, los pacientes con enfermedades crónicas presentan mucho dolor. Los pacientes diabéticos que tienen úlceras generalmente utilizan muchos medicamentos y no todos tienen el poder adquisitivo de comprar un analgésico que no sea gastrolesivo. Entonces, eso hace que muchos de esos pacientes anteriormente llegaban con úlcera péptica perforada. Una pregunta, doctor. ¿Ustedes han notado que los pacientes llegan en una evolución más complicada ahora con el asunto de la pandemia o llegan en una etapa normal como antes? Lo que quiero decir, no tal vez infectados con COVID, sino esos pacientes que dilatan en ir al hospital. Ustedes han visto que antes llegaban la mayoría apendicitis etapa 1 y ahora llegan perforadas, llegan con pus. ¿Cómo ha sido esa evolución? Bueno, mire, el COVID podríamos decir que en cierto modo ha disminuido la cantidad de pacientes que van por la emergencia. Eso es obvio. Tanto con abdomen agudo como por traumas, porque los traumas, gracias a Dios, vamos a decirlo así, son menos frecuentes durante esta pandemia. Los pacientes con abdomen agudo quirúrgico van en menor cantidad, de igual forma, con abdomen agudo de forma general, pero hemos notado, e incluso hay estudios que apuntan, que los pacientes están llegando a los centros en etapa complicada, porque muchos de ellos evitando ir al centro de salud para no contagiarse con el COVID, porque de hecho a los hospitales es donde van los enfermos. Para no contagiarse tardan mucho en la casa y no acuden. Lo ideal es que vayan al médico, si sienten dolor abdominal y no es usual, por ejemplo, que no sea el dolor típico que has tenido durante la semana anterior o los días o se te ha quitado. Lo ideal es que vayas al médico para que un especialista te evalúe. Pero ciertamente sí, están llegando en etapas complicadas. Es bastante penoso.
¿Existen algunas medidas que se deban tomar al momento de llevar a algún paciente con alguna sintomatología que pueda hacerse pensar en un abdomen quirúrgico? Y de hecho hay protocolos que estandarizan qué se debe hacer con un paciente. Generalmente los pacientes, ya sea con COVID positivo o con alta sospecha de COVID, en primer lugar debe ser un equipo que la cantidad que van a entrar al quirófano sea la mínima posible. Debe ser también un equipo que entre el grupo puedan hacer el procedimiento lo más rápido posible para disminuir la cantidad de tiempo que el paciente va a estar dentro del quirófano. Deben utilizar las medidas de utilizar batas impermeables, el traje, deben utilizar un lente. Aparte de eso, el quirófano debe estar identificado y utilizar el mismo quirófano para los mismos pacientes. Es decir, si en un centro hospitalario tenemos 4 quirófanos o más, debemos utilizar un quirófano para ese grupo de pacientes. Todos los pacientes que sean sospechosos de COVID deben ser atendidos en ese quirófano. La maquinaria o instrumentales que no se van a utilizar en ese procedimiento deben sacarse del quirófano. De igual forma, los que se van a quedar ahí deben cubrirse. En la entrada del quirófano debe haber un paño con agua clorada para evitar sacar fuera los microorganismos y el virus en sí. Toda la ropa que se utiliza, la bombona, como le decimos, debe desecharse. Debe desecharse. Esas son algunas de las medidas que se deben utilizar. Así es, así es. Nosotros continuamos aquí en nuestro programa Anestesia y Más, compartiendo con el doctor Onelio Tejada, médico cirujano, compañero de nuestra labor diaria, del hermano Castro y mía, y de todos ustedes, nuestros radios escuchas y todas esas personas que se están conectando en estos momentos. Gracias por sus comentarios, gracias por estar siempre en sintonía con este programa que es nuestro y de ustedes también. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Me gustaría que el doctor, ya casi finalizando, que nos diga qué sintomatologías puede de nosotros que acompañan al abdomen agudo, podrían poner a una persona en alerta de que también lo acompaña, que podría tener una infección con COVID-19 o confundir hasta el clínico, porque hay muchos síntomas, aparte del dolor, que me pueden dar indicios de que el paciente tiene un abdomen agudo quirúrgico y podría confundirse con tantos síntomas que tiene el COVID. Sí, bueno, mire, en los pacientes con abdomen agudo, por ejemplo, para compararlo con alguna de las sintomatologías de los pacientes que tienen COVID, los pacientes con COVID, el 3% presenta diarrea, 3%. Generalmente los pacientes que tienen enfermedades abdominales, por ejemplo, apendicitis en etapa complicada, los pacientes tienden a tener diarrea, es decir, que hay que descartar. La anorexia y los vómitos son propios de las apendicitis, pero vemos, por ejemplo, los pacientes con COVID también presentan anorexia y también presentan los vómitos. De igual forma, el 3% de estos pacientes presentan dolor abdominal, el 3%. Y de igual forma, es decir, hay que sentarse y hay que hacer una evaluación, no simplemente en cuanto a lo que siempre preguntamos, cuándo le empezó el dolor, la característica del dolor. Hay que preguntar con quién ese paciente estuvo en contacto. Si en los últimos días ha tenido enfermedades respiratorias, si ha tosido, si se ha sentido con malestar general antes del apendicitis. El cuadro de apendicitis es un cuadro súbito, es un cuadro que inicia, arranca hasta que el paciente no se opere, no va a mejorar del dolor. Pero sí podemos identificar si él antes de llegar al centro hospitalario presentaba algún malestar general que nos pueda hacer pensar en COVID. Igual, de igual forma, los pacientes con COVID elevan blanco, a diferencia de que lo hace a través de los linfocitos, pero también elevan blanco. Es decir, que hay que tener el ojo bien abierto al momento de evaluar uno de estos pacientes.
¿La fiebre es común en el abdomen agudo? Dígame. ¿La fiebre es común en el abdomen agudo? La fiebre no siempre es común, pero generalmente nosotros identificamos los pacientes que tienen algún sufrimiento del intestino presentan fiebre. Ese es uno de los hallazgos que podemos encontrar en el examen físico. No siempre presentan fiebre, pero puede estar presente. Exacto. Muchas veces estos pacientes, cuando se procede a hacer esta laparotomía exploratoria, que es la parte anestésica, muchas veces, y hemos visto que hacen una desaturación por completo, que se mantiene algunos 5 o hasta 10 minutos, y son casos muy, muy difíciles, pero realmente encomendamos todo esto a nuestra sapiencia y a la sapiencia de Dios, y gracias a Dios han salido bien. Y nada, eso es parte de la labor que hoy en día tiene el médico aquí en nuestro país, de, a pesar de esta pandemia, seguir laborando y llevando sanación a estos pacientes quirúrgicos. ¿Ha tenido usted, doctor, pacientes con diagnóstico previo de cáncer que han ido con un abdomen quirúrgico, ya que hay que volver a reintervenir? ¿Cómo ha sido la experiencia en cuanto a estos pacientes? Generalmente los pacientes con CA de colon, el CA que es del lado izquierdo, porque el crecimiento de la masa en el lado izquierdo es hacia la luz, endofístico, como solemos decir, llegan con cuadro de obstrucción intestinal. Lo ideal en esos pacientes, como llegan por una emergencia, por emergencia, casi siempre terminan en una colostomía, porque llegan descompensados y, como usted decía anteriormente, desaturan y todo eso. Lo ideal es llevarlo en las mejores condiciones. En algunas ocasiones llegan ya con pérdida de peso marcada, con anemia, y lo que se hace es una cirugía de emergencia. Se entra y se le realiza una colostomía, se mejoran las condiciones. Si se puede tomar una biopsia en el momento, se hace todo lo posible por tomar la biopsia, y se hace todo lo posible por durar la menor cantidad de tiempo dentro de quirófano y sacarlo y luego programarlo para una segunda reintervención. Okay. Sí, así mismo más o menos que cuál sería el abordaje quirúrgico especial o el que más le agrade, o es uno específico para cada paciente o cada diagnóstico de este tipo de abdomen quirúrgico que pueda tener. Mire, nosotros siempre hemos dicho que las personas que entran a cirugía no necesariamente tienen que ser los cirujanos. El abordaje quirúrgico es con el que usted tenga más experiencia. Si usted no tiene experiencia con, por ejemplo, con la laparoscopía, que en la actualidad se utiliza mucho, entre con el procedimiento que usted más maneje, porque ese es el que le va a garantizar el bienestar a su paciente. Anteriormente, en los primeros meses de este año, se decía que la laparoscopía no estaba recomendada en los pacientes con COVID. Ya para esta fecha, los estudios apuntan de que sí, de que es uno de los mejores métodos para tratar quirúrgicamente a un paciente. Pero como dije anteriormente, el especialista tiene que tener experiencia, tiene que tener un equipo entrenado, y de hecho es uno de los mejores. La laparoscopía es el método ideal para este tipo de pacientes. Primero, porque reduce la cantidad de tiempo dentro de quirófano. Segundo, y no menos importante, la recuperación es mucho mejor, es mucho más rápida. El tiempo de hospitalización disminuye considerablemente. Esa incisión que empezaba desde la sínfisis del pubis hasta el apéndice cifoide, ya usted se evita darle analgésico por esa incisión, porque al tener pequeños puertos por los cuales usted maniobra y entra a la cámara para realizar el procedimiento, es lo ideal. Y en tercer lugar o cuarto, tenemos que no vamos a utilizar materiales punzantes, y con eso evitamos que uno del personal que esté trabajando con nosotros pueda infectarse. En resumen, el procedimiento debe hacerse con la vía que usted se sienta más cómodo.
para garantizar el bienestar de su paciente. Así es. Yo creo que nosotros hemos abordado básicamente lo más importante de este tipo de diagnóstico quirúrgico, y quizás en algún momento ya cuando descartamos la parte quirúrgica clínica. Nosotros queríamos sí que nuestros radioescuchas sepan, doctor, los síntomas de alarma que puede tener una persona con un abdomen quirúrgico cuando se quiera, que deba tener presente para ir a la emergencia. ¿Cuáles son estos síntomas? Exactamente, para no quedarse en casa, como suele suceder. Bueno, número 1 es el dolor. Generalmente los pacientes acuden por dolor. Y es un dolor persistente. Es un dolor persistente que no mejora con la posición, no mejora con la hidratación. Digo, eso es cuando ya está en el centro. Lo primero es el dolor. Es un dolor que no mejora. Generalmente los dolores que vienen y van, que son los que nosotros llamamos dolores tipo cólico, son dolores que generalmente son por colecistitis, que no siempre es una emergencia. Es una emergencia relativa, digamos, la litiasis renal, pero si usted comienza a presentar vómitos, si usted ve que el abdomen le aumenta de tamaño, si usted tiene cirugías previas y tiene un patrón evacuatorio normal y ve que por alguna razón usted tiene varios días sin evacuar, lo ideal es ir al médico y no esperar complicarse, porque si va en el estadio temprano de la enfermedad común, nosotros podríamos ayudarle mejor. Así es. Nos gustaría saber, doctor, también dónde pueden contactarle, dónde es su consulta privada, cómo llegar donde usted para que esté en buenas manos. Nosotros trabajamos por el momento a nivel público, estamos en el Hospital General Vinicio Calventi, ese queda en Los Alcarrizos. En el Centro Médico Doctor Mateo Rosario, es un privado que queda en Monte Plata. El otro público es la Maternidad Doctor Reinaldo Almanzar, y el Centro Médico María Dolores, que queda en la Charles, antes del cruce de Mendoza. Y estamos en el 809-882-2802. Así es, así es. Ya ustedes saben, chicos, de todos modos estará esta transmisión en nuestro canal de YouTube como Anestesia y Más, para que sepan detenidamente los lugares donde labora el doctor Onelio Tejada. Nosotros, ¿alguna intervención, hermano Castro? No, solamente agradecerle a Onelio por su grata compañía y por habernos orientado claramente sobre el abdomen agudo. Yo sé que ya nuestros oyentes están con los signos de alarma y sabiendo el cuidado importante que tiene el cirujano ante esta pandemia, y sabiendo que están preparados para cualquier eventualidad y para saber cuándo diferenciar una cosa de la otra. Así que realmente agradecemos tu compañía y deseamos a todos que realmente Dios les bendiga y que continúe con cada uno de nosotros. Así es, así es. Nosotros nos despedimos igualmente, y no sin antes saludar a todas las personas que siempre están ahí en sintonía. Vemos por ahí a la doctora Navarro, el doctor Fulgencio, Cristina, Dominga, todos ellos, muchas gracias por su sintonía. La doctora Moreta, el señor Carlos de Mao, le envía muchos saludos, doctor. Todas esas personas que siempre están en sintonía con Anestesia y Más. Traeremos más temas con el doctor Onelio, parte quirúrgica que es sumamente importante, y las personas sienten mucho temor en estos tiempos. También ahí vemos a Hilda, también muchos saludos de allá del Morgan, también muchas bendiciones. También la doctora Capellán también está por ahí viendo esta transmisión. Muchas bendiciones para todos. Gracias por su apoyo. Compartan esta transmisión para que se nutran de esta información de la mano del doctor Onelio Tejada. En otra transmisión nos volvemos a ver. Buenas noches. Gracias, doctor, por la intervención, aunque fue un poquito
se sintió un poquito corto, pero bien nutrido, que eso es lo importante para toda la población dominicana, que siempre está en sintonía con Anestesia y Más. Muchas gracias y Dios les bendiga. Buenas noches, hermano. Amén. Pásenla bien, que Dios les bendiga. Bye. Bye.